Hablamos de economía, esta información que se ha dado a conocer en las últimas horas sobre cómo Bolivia está siendo calificada. Ya los analistas decían de que nuestra situación iba de mal en peor y la calificadora Fitch había dado triple C y ahora nos baja un poco más del nivel con triple C menos. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo podemos explicar? Le vamos a preguntar a nuestro invitado especial y analista que ya nos acompaña a esta hora de la noche, Juan Fernando Suberana, es gerente del Colegio de Economistas en Santa Cruz. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué significa, en palabras simples, para que todos comprendamos esta nueva calificación? ¿Cómo están, Nardi? Muy buenas noches. Yo creo que es un tema muy preocupante. Al final de cuentas, estamos planteando una situación donde los organismos internacionales nos están observando con muchísimo cuidado. Lo que nos está diciendo este informe que emite Fitch Ratings justamente es que nos ven como un potencial incumplidor de nuestros compromisos financieros. Es decir, vamos a entrar potencialmente, según su informe, en un default, es decir, en la imposibilidad de pagar los créditos. ¿Qué va a sucedernos como país? Que va a ser mucho más complicado y mucho más caro conseguir el financiamiento y los créditos que tanto se han utilizado para estabilizar o intentar estabilizar la economía del año 2024. Promete ser un 2025 bastante complicado con esta noticia que arranca enero. Ahora, el gobierno está desmintiendo esta situación, no cree en realidad, ¿no?, en la calificación que nos da. ¿Qué tipo de calificación o cómo es considerada, digamos, quien hace la calificación a nivel internacional? ¿Qué prestigio tiene? Lastimosamente creo que tenemos que empezar porque dato mata relato. Y la calificadora que tiene un prestigio reconocido internacionalmente de mucha data, ha basado su informe objetivamente en información pública que se ha comunicado por distintas entidades del gobierno, como ser temas de la inflación, reservas internacionales netas, balanza comercial. Es decir, el informe es objetivo y es emitido por una entidad reconocida y con trayectoria en los mercados financieros, ¿no? Entonces, lastimosamente creo que tenemos que tomarlo como lo que es una voz de alerta para todo lo que es nuestra economía y la gestión del país en lo que resta de la gestión del actual gobierno. Juan, ¿cómo le va? Le consultó esto de la negación precisamente, lo que es el presidente, lo que es el actual gobierno, de lo que es la realidad económica a través de la observación internacional, no le hace bien para nada al país, ¿no? Porque en vez de reconocer y tratar de solucionar los problemas, están yéndose a otra realidad que nos hace mucho más daño. Totalmente. Y el reconocer este tipo de informes, el reconocer la información con la que nos están llegando desde panoramas internacionales, ajenos, llamémosle, a nuestra problemática y a las dinámicas que podemos tener de diferencias entre unos y otros, al final del día debería ser una llamada de alerta, porque es un diagnóstico muy duro cuando uno revisa el informe de Fitch Ratings, justamente que prácticamente nos está orillando a tomar medidas bastante duras, bastante fuertes, que lastimosamente mientras el gobierno en funciones esté negando esta realidad, justamente lo único que va a hacer es acrecentar la brecha frente a la que nos encontramos hoy por hoy, mirando ya un 2024 bastante complicado y un 2025 que viene ya con varios problemas de arranque. Ahora, esta calificación que nos dan es la más baja en el cuadro que ellos manejan de categorías o de calificaciones para las economías en el mundo, o debajo de nosotros hay todavía peor calificación. Sí, aún hay una calificación que es peor, que ya es la calificación D, pero eso implicaría que entramos en default. Básicamente estamos incumpliendo nuestros compromisos de pago de forma fehaciente. Esta calificación triple C menos es la calificación con mayor probabilidad de incumplimiento de nuestras obligaciones. Es decir, básicamente somos un sujeto de crédito muy riesgoso.
¿Y esto puede ser por la falta de divisas en el país o cuáles cree usted son los principales problemas que la economía está atravesando para que puedan darnos la penúltima calificación más baja que se tiene? Efectivamente, es la suma de muchos factores. Uno de ellos, como bien lo menciona, es la falta de divisas, efectivamente, que va de la mano de una de las principales observaciones que hace Fitch Rating, justamente, que es la baja disponibilidad de las reservas internacionales netas, ¿no? Prácticamente lo que está diciendo su informe es que tenemos un nivel muy bajo de soporte para la economía. Por otro lado, tenemos un déficit público bastante amplio, casi superior al 9%. Mencionan también temas como una balanza comercial deficitaria, menciona una deuda pública que sigue creciendo, habla también de la inflación que vivimos en 2024 y también de los factores políticos inestables en los que estamos y de la negación o del bloqueo en algunos casos del intento de levantar créditos internacionales por parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, es un análisis muy completo que recoge realmente muchas aristas de la economía y nos pone encima de la mesa el escenario tal cual es, totalmente transparente con la información pública de las entidades de gobierno. Juan, supongamos que en el gobierno toman en cuenta este informe totalmente negativo en materia económica para nuestro país. ¿Qué acción debería tomar el presidente, su gabinete, el gobierno, para tratar de salvar la terrible situación económica que estamos en este momento? Hay una serie de medidas que son prácticamente, me atrevo a llamar hasta estándar en este tipo de situaciones. Lastimosamente, el problema es que traerían un descontento social, un costo político que obviamente no ayuda para nada que estemos justamente en una gestión donde vamos a tener las elecciones generales. Las medidas deberían ser la liberalización irrestricta de exportaciones para empezar a recabar divisas, debería ser bajar el déficit fiscal con un presupuesto ajustado a la realidad y a la percepción de ingresos que podemos conseguir desde toda la operativa del Estado y ajustarnos también a todo lo que es la balanza comercial deficitaria debido principalmente al déficit generado por los carburantes. Entonces, hay llamémoslo así, un conjunto de medidas que podrían subsanar esta situación y yo siempre soy muy optimista en este sentido. Pienso que es una situación que podría subsanarse en un lapso de 3 hasta 6 meses, exagerando, si se tomasen todas las medidas de shock que necesita el país para levantar la cabeza. Ahora, ¿qué acciones o más bien repercusiones a nivel internacional se tienen con nuestro país, entendiendo que hay mucha gente todavía haciendo apuestas e intentando no cerrar negocios a nivel internacional? Esta calificación, ¿cómo deja a este sector empresarial? Realmente este informe es un balde de agua fría para todas las potenciales inversiones que hubieran estado pensando en aterrizar en Bolivia. Lastimosamente, este tipo de informes sí son tomados muy en cuenta para inversores internacionales, para grandes corporaciones y obviamente entorpece cualquier negociación eficiente, no solo en términos de financiamiento de nuestra economía, sino también en términos de conseguir inversionistas eficientes, de calidad, que vengan al país a aportar tecnología, a aportar conocimiento. Evidentemente estamos realmente prácticamente con este informe diciéndoles que no pueden venir a Bolivia porque no existen las condiciones ni la estabilidad necesaria. Juan, ahora ya usted nos ha referido que prácticamente este informe hace que también nos vean a nivel internacional como mal pagadores, ¿no? Como que no vemos la manera de solucionar o de honrar precisamente nuestros compromisos económicos. Los organismos internacionales que dan los préstamos seguramente nos van a cerrar las puertas si es que la cosa o la situación va avanzando de esa manera. ¿De dónde sacamos plata? ¿De dónde conseguimos créditos? ¿Qué hace el gobierno en estos momentos si es que se cierran esas puertas tan importantes?
Excelente pregunta, porque realmente ya estamos quedándonos sin opciones como economía, como país. Estos organismos internacionales efectivamente, no diremos cierran las puertas, pero abren las puertas bajo condicionantes. Ellos dicen, de acuerdo, yo puedo financiar el déficit de Bolivia, de, no sé, pongamos un ejemplo de 3.000 millones de dólares, les puedo hacer un préstamo. Si cumplen con cierto programa económico. Entonces, lo que hace justamente un organismo internacional serio no es solamente entregar los recursos, sino también es colaborar y hacer un trabajo prácticamente, me atrevo a decir, casi de un médico clínico, dándonos soluciones paso a paso de lo que deberíamos hacer para revertir la situación y obviamente mejorar la calificación y mejorar nuestra posición frente a la deuda. Sin embargo, si el gobierno sigue negando sistemáticamente la realidad que los propios datos, como decía, dato mata relato, están exponiéndose, estamos abriéndole las puertas lastimosamente a lo que comúnmente se lo denomina los famosos fondos buitres, es decir, grupos internacionales con ciertas condicionantes bastante agresivas en términos de rentabilidad, en términos de mercado, que nos van a financiar efectivamente, pero no en las mejores condiciones ni por si acaso. Ahora tengo que decirle a la gente que nos está viendo y por supuesto preguntarle a usted su opinión sobre la respuesta que ha dado el gobierno nacional emitiendo un comunicado a través del Ministerio de Economía en el cual rechazan totalmente este tipo de informe y dan datos que me gustaría mucho usted me pueda mencionar su criterio, por favor. Bueno, ha dicho que la economía no puede ser valorada adecuadamente sin considerar de manera integral, por ejemplo, indicadores claves como el crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo mencionan esto, pero me voy a ir a las cifras. Bolivia ha demostrado resultados sólidos, dice, prueba de ello es que a pesar de las adversidades, la economía boliviana creció un 3.1% en el 2023 y 2.6% en el segundo trimestre del 2024. Además, alcanzó una tasa de desempleo históricamente baja de un 3.4% a junio del año 2024. Estos datos para el gobierno son datos que no son tomados en cuenta. ¿Qué me puede decir al respecto? Yo, lastimosamente, remitiéndome al informe que emite Fitch Rating, yo sugeriría a los personeros del gobierno que lo puedan analizar y leer íntegramente porque sí toma en cuenta el tema, por ejemplo, del crecimiento del PIB, que si bien es 2.6 a una fecha dada, la estimativa de cierre a 2024 es de 1.5, es decir, es la mitad del crecimiento del año 2023. Ahora, supongamos que nos amparamos en el punto de decir hemos crecido 1.5% como economía, pero ¿cuál es el problema? El problema, imaginémonos por un momento que nuestro ingreso, nuestro sueldo sube en 1.5%, pero ¿dónde está el problema? Que nuestros gastos han subido 9.97%, que es la inflación que tuvimos en el año 2024. Un poco para que también las personas puedan asociar esto, esa es la realidad con la que estamos viviendo. El otro tema del desempleo, efectivamente es una tasa que está bastante estable, es una tasa baja, el índice de ocupación, pero lastimosamente el índice de ocupación no es una medida que refleje situaciones como, por ejemplo, el subempleo, el pluriempleo y en su defecto todo lo que son las variantes de los empleos remunerados fuera de la normativa. Es decir, simplemente mide el porcentaje de gente ocupada, no el porcentaje de gente ocupada que recibe, por ejemplo, un salario mínimo. Incorpora incluso a las personas que trabajan por jornal. Entonces, creo que se están mezclando conceptos. El informe es muy objetivo y muy claro y obviamente el comunicado del gobierno lo que intenta es tomar la información, en algunos casos parcial y en otros casos muy tendenciosa, para tratar de desmentir un informe de esta contundencia con la que hemos recibido la noticia. ¿Cada qué tiempo la calificadora Fitch Rating da los resultados? Porque estábamos ya asustados con esta triple C y ahora esta triple C menos que nos vuelve a bajar el nivel de la economía que tenemos en el país como calificación, por supuesto, digo, ¿cuándo se volverá a dar? La realidad es que estos organismos internacionales, cuando las economías están estables, tienden a emitir una calificación de riesgo una vez por año. El año pasado hemos tenido
me parece que han sido 4. Entonces, no hay una forma de saber la temporalidad con la que saldrán los nuevos resultados, pero probablemente si es que llegásemos a incumplir algún compromiso internacional, automáticamente nos van a bajar nuevamente la calificación, van a emitir un informe negativo, o en su defecto, si se empiezan a percibir las medidas correctas y un readecuamiento de nuestra economía hacia lo que deberíamos estar haciendo, considerando la situación de crisis, probablemente también nos emitan informes favorables, que es lo que todos esperamos y buscamos. Juan, ya para finalizar, esto lo que está sucediendo con el desabastecimiento, con la irregularidad que existe en el abastecimiento de los carburantes, es un reflejo también claro, ¿no?, de lo que la economía está pasando en nuestro país. Totalmente. Al final del día todo es parte del mismo ciclo. El desabastecimiento de combustible se debe a la falta de divisas, y la falta de divisas se debe, a su vez, a la reducción de exportaciones por la falta de producción y exportación del gas natural, que ha venido en declinación desde ya hace varios años. Perfecto, queremos agradecerle, Juan Fernando Subirana, por habernos acompañado y explicado, por supuesto, esta calificación que se ha dado a conocer, misma que el gobierno rechaza, pero que usted muy bien nos ha explicado el prestigio que tiene esta calificadora y las medidas que debieran de asumir de aquí en adelante. Muchas gracias y que tenga buenas noches.